Buenos días, hermanos y amigos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y quiero contarles que hoy corresponde nuestro devocional Tito capítulo 2 y le he colocado como título Carácter cristiano en acción. Entonces, ¿les parece si oramos y comenzamos? Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, a pesar de que somos conscientes de que no lo merecemos, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, y gracias por el sacrificio en la cruz. Te rogamos, mi Rey, que en esta mañana podamos atesorar lo que quieras decirnos en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, mi Rey. Te necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, antes de empezar, quisiera que brevemente notáramos algo en el inicio de este capítulo, y es que si lo leyeron en casa, el capítulo inicia con un pero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué comienza con un pero? Pues resulta que en el contexto, es decir, en el capítulo anterior, él venía hablando de algo, y en el verso 15 y 16 del capítulo 1 dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí termina y dice, pero recordemos que estas cartas, cuando se escribieron, no estaban divididas como las tenemos hoy en día nosotros, ¿verdad? Ellas eran de corrido, pero bueno, eso ya es otro tema como para estudiar. En lo que nos fijamos en este momento es que Pablo le dice a Tito, la palabra del Señor nos dice a nosotros, oye, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué será esto de hablar de acuerdo con la sana doctrina? Como creyentes, hermanos, debemos de estar súper arraigados a la verdad de la palabra del Señor, el mensaje de Dios en su contexto. Y esto implica pues un estudio serio y comprometido con la Biblia. De este modo no seremos influenciados por la oratoria enérgica y elocuente de algún falso maestro. Nosotros ya estaremos entrenados y capacitados en la palabra del Señor, y de ese modo, como dice el dicho, no nos meterán los dedos en la boca. Aunque saben, a mi parecer, yo siento que el enemigo hoy en día le ha mermado por ese lado un poco. En cuanto, bueno, si hay engañadores en esos momentos, obviamente siguen habiendo engañadores. Pero yo no sé si ustedes llevan un tiempo en el Señor. Hace unos años recuerdo cuando te invitaban a una iglesia, lo recuerdo como si fuera ayer, cuando te invitaban a una iglesia lo primero que hacías era, ¿pero es de sana doctrina?, preguntaba uno. Y las personas, sí, claro, obvio, allá le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese era como el requisito que uno colocaba para uno dejarse invitar a una iglesia. Entonces uno, bueno, entonces sí vamos, y acompaño. Pero en realidad uno ni sabía que era sana doctrina, uno no tenía ni idea. El único filtro que uno tenía en ese tiempo era, si adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces es de sana doctrina. Y atravesábamos la etapa de los apóstoles, de los pastores que andaban con escoltas y llevaban con carros blindados, los ungidos de la prosperidad, que pacté con 100,000, que Dios le devuelve 1,000,000. Y hoy, como les digo, hoy en día eso muy probablemente se siga viendo en algunas iglesias, ¿verdad? Pero yo siento que, bueno, no como hace unos años, siento que vuelvo y les digo, a mi parecer, el enemigo le ha mermado como un poco por ahí, pero se ha levantado en otros sentidos. Y para mí es el del entretenimiento, la distracción. Él la ha hecho de 1000 formas para que nosotros estemos distraídos de las cosas que verdaderamente deberíamos de estar haciendo en la obra del Señor. Llámese trabajo, llámese deudas, llámese ocupaciones, llámese una y otra cosa. Sabemos que el enemigo es muy astuto, hermanos, y nosotros debemos de fijarnos en eso y manos a la obra, en la obra del Señor. Yo te invito a pensar en algo.
Tú conoces la doctrina del Señor, la doctrina básica o como le quieras llamar. Conoces la palabra del Señor. ¿La estás llevando a cabo? Porque no solamente se trata de conocerla, se trata de hacerla. ¿Saben? Un dato curioso es que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Pero también ¿saben qué pasa? Es el libro menos leído. Y mucho menos es el libro menos obedecido. Y es muy triste, ¿verdad? Y no se trata solamente de saber, se trata de hacer. Por eso le quise colocar como título a este devocional un carácter cristiano en acción. De pronto estás distraído, de pronto te has desenfocado, de pronto hay un desorden de prioridades en tu vida, hermano, hermana. La invitación en esta mañana es pidámosle perdón al Señor y manos a la obra. Vamos a volver a engranarnos con las actividades de la iglesia, en donde quiere el Señor que le sirvamos y hagámoslo. Entonces, lo primero que vemos hoy es que hablemos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, la sana doctrina. Tú vive con base a lo que aprendes de la palabra del Señor. Ahora, veamos que a través del capítulo Pablo le da instrucciones a Tito para que se dirija hacia un grupo de personas dentro de la iglesia. ¿Quiénes son estas personas? A los primeros a los que se dirige es a los ancianos. Y si bien podrían representar a personas mayores de edad, también en la Biblia son personas maduras en la fe, a las que se les llama ancianos, personas que ejercen un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Qué se esperaba de estas personas? Que su carácter ya hubiese sido formado y su actuar reflejara que ellos aman al Señor. Y es lo que se espera de una persona realmente que lleva tiempo en la iglesia, una persona madura en la fe, ¿cierto? Pero sin embargo, Tito se debería encargar de verificar que ellos estuvieran caminando así. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si el día de mañana el pastor de tu iglesia, el líder de tu ministerio, te llamase y te dijera, oye, ¿tú cómo vas con esto o aquello? ¿Tú qué le vas a decir? No, pastor, vaya, pregúntele a una persona nueva. Yo ya estoy muy viejo en la iglesia como para que usted me esté preguntando por esto. Yo sé que es bueno y que es malo. Pues déjame decirte que si tú piensas de ese modo, que la supervisión solamente es para las personas que apenas están empezando, estás equivocado. Porque aquí vemos cómo Tito manda a que tenga bajo supervisión a los ancianos. Obviamente él debería abordarlos con amor y mucha sabiduría porque obviamente era muy probable que ellos fueran mucho mayores que él, pero del mismo modo debía hacerlo. Así que piensa cómo es tu actitud cuando una persona, llámese el líder de tu ministerio, llámese el pastor, te llaman a cuentas, cómo es tu actitud al atenderle y a responderle sobre lo que te está preguntando. Pablo le dice a Tito, fíjate que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Obviamente no podemos abordar cada uno de ellos, pero te invito a que pienses cómo está tu día en estos aspectos. Continuemos. Las ancianas aquí juegan en el mismo sentido que el anterior. Tito debía abordarlas con amor y sabiduría, y si nos fijamos, ellas tienen una serie de tentaciones diferentes a los de los hombres. Vuelvo y le digo, porque el enemigo, y no solo el enemigo, el mundo, nuestra carne, nos tienta a todos de maneras diferentes, ¿no? Dice que por nuestras concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Son deseos bajos que cada uno de nosotros tenemos y son diferentes. Entonces, nuestra carne, el mundo y el enemigo sabe por dónde meterse. Y aquí vemos que ellas tienen algo diferente a los hombres. Entre ellas, la manera de vestir, que no sean calumniadoras, que no sean dadas al vino. Pero ella no solo le dice que tengan cuidado con eso, sino que también se mencionan las oportunidades en las que ellas pueden servir. Y dicen que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, y bueno, y otras más. Otra que me parece muy interesante es que sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Miren, cuando una mujer tiene una conducta madura, una conducta que honra al Señor, aparte de que pues obviamente es muy hermoso, también en la mayoría de los casos vemos grandes hombres del Señor a su lado. Hemos escuchado el dicho que dice, detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Pues recuerda, mujer, que hay mujeres más jóvenes que tú, llámense tus hijas, conocidas o en la iglesia misma, que están viendo tu conducta, en cómo tratas a tu esposo, a tu familia, y asimismo ellas van a imitarte. Entonces, una buena pregunta en esta mañana sería, ¿cómo lo estás haciendo? Ahora, pasemos a los jóvenes, porque también habla de los jóvenes. Dice que también da una tarea muy especial y es que ellos sean prudentes, que también se traduce como vivir sabiamente. Y la palabra aquí es soprón y describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control. Es una fortaleza mental que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión. Esto es lo que significa esta palabra en griego. Y Pablo sabía ¿qué es ser joven? Pues él también lo fue, ¿no? Y muchos de nosotros hemos pasado por ahí y hemos podido. Ustedes jóvenes, si están escuchando ese mensaje, también van a poder. Y si tú tienes hijos e hijas que estén atravesando por esta etapa, apóyalos mucho y acompáñalos en este proceso, ya que todos sabemos que no es fácil. Pero también sabemos, hermanos, que siendo nosotros nuevas criaturas, el asunto cambia totalmente. Los muchachos en esta época se ven muy retados con todo lo que vemos de esta era tecnológica, de las nuevas leyes que han salido, en donde un joven a partir de los 12, 14 años ya puede tomar la decisión de si se cambia o no el sexo físicamente. Esa noticia la vi en estos días, que en Europa ya va a salir eso. Acá en Colombia se aprueba que el incesto no es delito. Lo que vemos de lo del lenguaje inclusivo, o sea, son muchos retos. Así que si tú tienes un joven que así no sea tu hijo, pero que le conozcas, y bueno, y si es tu hijo, pues aún con mayor razón, apóyalo y acompáñalo en este proceso, porque sabemos que eso de que el reto es que ellos sean, como dijimos, soprón, ¿no? Que ellos han aprendido a gobernar cada instinto y pasión de su vida, pero sabemos que esta es la etapa más dura en la que menos se da, y por eso es el reto que Pablo les lanza a ellos. Ellos son un blanco muy apetitoso para el enemigo, así que muy pendientes al joven o a la joven que conozca. Y también me llamaba mucho la atención que da la advertencia en el verso 8b, que dice que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, o sea, de ellos, de los jóvenes. Y por allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y podríamos decir, wow, lo lograron, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿tú joven que me escuchas lo estás logrando? ¿O la persona que tenga a cargo a un joven, ves que lo está logrando? Apóyalo y anímalo en el Señor. Por último dice que a los siervos, en este tiempo eran los esclavos, en los versos 9 y 10. En nuestra época lo podríamos ver como en el aspecto laboral, ¿verdad? Aquí la cuestión es cómo te comportas en el trabajo. Eres el respondón, el que no le pueden decir nada, en que las cosas se hacen como tú dices. ¿Cómo demostramos nuestro carácter cristiano en el trabajo? Porque de eso se trata todo lo que hemos visto. Todo lo que debemos hacer y no hacer están enmarcados en algo que llamamos un carácter cristiano en acción. Porque saber qué dice Juan 3:16, Romanos 8:28 y más pasajes populares, pues mucho los podremos saber, ¿sí o no? Pero llevar a la acción ese carácter cristiano que sabemos que es nuestra responsabilidad hacer, ahí es donde nos quedamos cortos. Así que ese es el reto esta mañana, mis hermanos. Y por último, se los voy a leer, dar razones del por qué deben comportarse de este modo, y está en el versículo 13 en adelante. Dice que es porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor viene, mis hermanos, y la evidencia de en quién has creído es tu carácter, mi hermano. ¿Eres solo oidor
o también hacedor, como dice Santiago 1:22. No nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos y coloquemos en práctica ese carácter cristiano que debemos tener. Oremos y terminamos. Amado Padre, te damos gracias por tu gran amor y bendición. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a demostrar ese carácter que nos has permitido formar a través de los años y que tu Espíritu Santo es el que ha hecho la obra en nosotros, Señor. Sabemos que solos o bajo nuestro parecer, quién sabe qué seríamos, Señor, pero tú nos acompañas y tú vas a terminar la obra que iniciaste en nosotros. Ayúdanos a representarte bien, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.